Esta es la segunda parte del video de cómo observar los procesos para graficar ecuaciones lineales y cuadráticas. Espero que hayan visto el video primero para que no se les dificulte este que habla ya puramente de ecuaciones cuadráticas. Bien, por lo tanto entonces vamos a comenzar con una gráfica de la ecuación cuadrática correspondiente a 3x al cuadrado menos 3x es igual a y. Como pueden ver, ya tiene 2x esto, pero la x es el mismo valor. Por ejemplo, si yo dijera que la x vale 8, las 2x tendrían que valer 8. Si yo dijera que la x vale 3, las 2x tienen que valer 3. Es decir, la x, aunque está escrita dos veces, su valor viene siendo el mismo. Vamos a verlo a continuación. Nos vamos a apoyar igual que en las lineales por una tabla, pero esta es una tablita un poquito más compleja. ¿A qué me refiero? A que vamos a utilizar a dividir los tres elementos, en este caso el 3x al cuadrado, en lugar de x pongo paréntesis, y el menos 3 igual, en lugar de x pongo paréntesis. ¿Esto para qué? Para que cuando yo ponga el mismo valor a las 2x, a la x que tenemos ahí, nos va a dar un valor para y. Vamos a ver a qué me refiero. Supongamos que yo digo que la x vale 2. Si la x vale 2, tenemos que hacer unas operaciones aritméticas utilizando jerarquía de operaciones. En la primera, recordemos que el 2 al cuadrado significa que se va a multiplicar por sí mismo. Entonces diríamos 2 por 2, 4, por 3, entonces nos daría 12. ¿Sí? Igual, ahí no hay ningún problema porque como es multiplicación, podríamos decirlo también. 3 por 2, 6, por 2, 12. No hay ningún problema. Tiene la misma jerarquía. Bien, vamos a ver el siguiente elemento. Menos 3 por 2. Es una multiplicación con diferente signo. Sabemos que cuando se multiplica negativo por positivo, nos va a dar negativo. Entonces quedaría menos 3 por 2 es igual a menos 6. Bien, ya tenemos el resultado que lo puse en verde en ambas. Vamos a juntarlos. 12 y menos 6. A 12 le quitamos 6, nos va a dar 6 positivo. Por lo tanto, la coordenada nos quedaría así. Cuando pongamos a la x con el valor 2, la y nos va a dar el valor de 6. Vamos con el siguiente ejemplo. Pongan mucha atención. Si yo a la x le doy el valor de 1, vamos a ver qué ocurre. Vamos a la primera casilla. Elevamos el 1 al cuadrado, es decir, se multiplica por sí mismo. 1 por 1 y lo multiplicamos por 3. Entonces diría 1 por 1, 1. Por 3, 3. Ya tenemos la primera casilla. Vámonos por la segunda. Menos 3 por 1. Negativo por positivo. Sabemos que signos diferentes nos da negativo. Entonces, menos 3 por 1 nos viene dando 3 negativo. Entonces, cuando juntamos los dos valores, el primer 3 y el segundo 3, el 3 positivo y el 3 negativo, nos viene quedando 3 menos 3. Y a 3 le quito 3 y me da 0. Entonces, cuando yo a x le doy un valor de 1, lleva a dar un valor de 0. Siguiente. Cuando a x yo le doy el valor de 0, diría 0 al cuadrado, es decir, 0 por 0 por 3. 0 por 0, 0. Por 3 es 0. Ya tengo la primera casilla. Segunda casilla. Menos 3 por 0. Bien. Menos 3 por 0. Todos los valores multiplicados por 0 también da 0. Sean positivos o negativos. Juntamos los dos valores que obtuvimos. El 0 de la primera casilla más el 0 de la segunda casilla. Entonces nos quedaría 0. Significa que cuando la x vale 0, la y también vale 0 para esta ecuación. Vamos al siguiente ejemplo. Cuando a la x le doy el valor de menos 1. En la primera casilla decimos 3 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado entonces sería menos 1 por menos 1.
Ojo aquí, recuerden que signos iguales da positivo, menos por menos más, entonces sería 1 por 1 nos daría 1 positivo, por 3 nos daría 3 positivo. Repasen las leyes de los signos, por favor. Aquí vámonos con esta, menos por menos, menos 3 por menos 1, como son signos iguales, nos daría positivo 3. Juntamos ambos resultados, el 3 del primero y el 3 del segundo, y como ambos son positivos, vamos a hacer una suma. 3 más 3 da 6, entonces cuando la x vale menos 1, valdría 6 positivo. Sí, menos 2 se lo vamos a dar a x, entonces la x vale menos 2. Comenzamos. Menos 2 al cuadrado es como si multiplicáramos menos 2 por menos 2 y luego por 3. Menos 2 por menos 2 sería menos por menos más. 2 por 2, 4, es decir, 4 positivo. 4 positivo por 3 da 12 positivo. Tenemos la primera celda. Vámonos con la segunda. Menos 3 por menos 2. Menos por menos da más. Entonces 3 por 2 es 6 positivo. Juntamos ambos resultados, el 12 y el 6. Como notan, son positivos, por lo tanto es una suma. 12 más 6 es igual a 18. Entonces, cuando la x valga menos 2, lleva a valer 18 positivo. Bien, ya tenemos nuestras coordenadas. Comenzamos a ubicar cada una de ellas. Ojo, hay que ubicarlas siempre en el mismo orden. Primero buscamos en el eje X y después en el eje Y. Vamos a buscar el 2 de la coordenada A, el 2 en el eje X. Aquí se encuentra el 2 positivo. Y ahora vamos a buscar el 6 en Y. Noten que lo puse de azul. El 6 positivo se encuentra aquí. Donde se cruzan sería nuestra coordenada A. Siguiente coordenada, la B. Dice 1x, 0 en Y. Buscamos el 1 positivo en X, que aquí está, y el 0 en Y, que aquí se encuentra, es decir, a la mitad de Y. ¿Y dónde se cruzan? Ahí está nuestra coordenada B. Siguiente coordenada, la C. Dice que la coordenada es 0,0. Donde se cruza en X, 0, y en Y, 0. Ahí se encuentra la coordenada C. Siguiente coordenada, menos 1, 6. Buscamos el menos 1 en X y el 6 positivo en Y. ¿Y dónde se cruzan? Viene siendo nuestra coordenada D. Última coordenada. Dice menos 2, 18 positivo. Buscamos el menos 2 en X y el 18 positivo en Y. Aquí se encuentra. ¿Dónde se cruzan? Ahí es nuestra coordenada E. Bien, una vez que tenemos ubicadas nuestras coordenadas, hay que tener mucho cuidado porque sabemos que es una ecuación cuadrática y va a salir una curva llamada parábola. Vamos a unirlo, estos puntos que obtuvimos, con una línea que haga una curva. En este caso, la mía resulta así. Esta es mi parábola, entonces, que representa la ecuación ya graficada. Como pueden ver, si siguen ustedes los pasos tal y como se los voy explicando, no van a tener ningún problema para graficar las ecuaciones que van a tener como actividades. Bien, eso es todo. Espero que repitan el video si es necesario y que tomen sus notas. Nos vemos.